¿Ya? Entonces ahora sí. Bueno, buen día a todos, a todos los que están conectados ya. Entonces espero que, bueno, ya es martes ya, así que espero que las semanas pasen muy rápido, ¿cierto? Que salga todo muy bien, que les vaya muy bien. Y bueno, en esta parte ya final del año, ¿cierto? Siempre cuesta un poco más, pero yo creo que les va a ir muy bien si ustedes trabajan, se esfuerzan y bueno, por lo menos la asignatura, cualquier duda, siempre pueden consultar, ¿ya? Bien, entonces respecto a hoy, vamos a ver sobre todo, bueno, ahora vamos a revisar las normas APA, ya que los que han estado en el lectivo de tercero medio de literatura conmigo ya lo han trabajado antes, ya. ¿Por qué? Porque las normas APA no, nos sirven como sistema de cita y para el tema de la bibliografía, sobre todo para los trabajos en las universidades, que es el formato que más se ocupa. Ya hay varios formatos más, pero es el más frecuente. Entonces, de alguna manera, es importante que ustedes ya lo manejen. ¿Ya? No es difícil, solamente que hay que recordar algunas formas de citar. ¿Ya? Yo les subí ese material ya. No sé si ustedes en otra asignatura habían revisado ya el formato de norma ZAPA para citar en informe o en trabajo. ¿Lo habían revisado anteriormente los alumnos que no estaban conmigo en plan? ¿Los otros estudiantes lo habían revisado, no? Sí, teníamos una asignatura que se llamaba taller de investigación Ujú. y ahí como que teníamos que citar en formato APA. ¿Y esa asignatura era obligatoria? O sea, ¿todos tuvieron en esa asignatura o era optativa? No, no, era para todos porque nos teníamos que dividir en grupos e Ajá. investigar acerca de un tema. ¿Y cuándo tuvieron esa asignatura? Eh, o sea, del comienzo de año no lo tuvimos, pero después la habíamos tenido y luego nos sacaron la asignatura. Comprendo, comprendo. Ya, claro, entonces bueno, lo importante es que va a estar dentro de la asignatura electiva en general. Bueno, quizá este año a ustedes se les complicó por el hecho de la pandemia, pero lo importante es que muchos cursos ya están empezando a tener esa asignatura, y lo cual es súper importante, porque es parte de las normas para la investigación igual, la forma que uno entrega el producto final de una investigación, ¿ya? Entonces, y entonces alcanzaron a ver un poco normas APA, ¿o no? Entonces ya vieron eso, ¿no? Que en ese curso lo alcanzaron a ver, lo alcanzaban a revisar, cómo se citaba al menos, ¿o no? Sí, nos mandaban material. Ah, ya. Bien, entonces vamos a hacer un repaso, porque nunca está de más repasar eso, y es importante que lo puedan aplicar, ojalá, en todos los trabajos escritos que realicemos, ya todo lo que sea en investigación, informe, ensayo, el próximo año también, bueno, si les toca conmigo, bueno, en realidad independiente con que les toque, lo importante sería, es súper bueno, siempre va a ser útil que lo apliquen, ya porque así van tomando la práctica para cuando les toque ir a la universidad, y así ya sea, bueno, desde los primeros trabajos ya lo ocupen. Así que les sugiero no perder este material, el que les compartí, y guardarlo porque les va a servir para la universidad igual, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar a revisarlo, ¿ya? Como les decía, ya se los compartí, ¿ya? Entonces dice así, em, ejemplo de referencia, normas APA. Bueno, ahí, bueno, agregué todo lo que tiene que ver con lo que estamos revisando, ¿cierto? Que estábamos en la unidad 4, diálogos posibles, el objetivo 6, que tiene que ver con la producción de textos, ¿cierto? Ya sean orales, escritos, audiovisuales. Nosotros en este caso estamos haciendo y produciendo textos escritos, ¿ya? Coherentes, ¿cierto? Cohesionados, ¿verdad? Para comunicar análisis, interpretaciones de textos, ¿cierto? Sobre diversos temas, ¿ya? Y que eso es la diversidad, ¿cierto? De los ensayos que cada uno está trabajando, obviamente siempre usando de manera creativa el lenguaje, ¿ya? Respecto a esto, claro, o sea, ocupar el proceso de escritura, ya la escritura como proceso, ya en el sentido de que una escritura que tiene varios pasos, o sea, los escritores expertos, por así decirlo, no tienen, o sea, ellos son más bien al contrario de un escritor inexperto que muchas veces piensa que el producto final se obtiene de manera rápida. En realidad, un buen proceso de escritura tiene distintos pasos, ya las revisiones también, una vez que uno escribe el borrador, hasta que finalmente se llega a la entrega final. Entonces, el producto final, en realidad tienes que comprender que pasa por varios pasos antes de esa entrega, ¿ya? ¿Hay alguien que tiene el audio activado? No sé quién será. Em, Ahora me parece que sí, ¿ya? Entonces, eso respecto entonces a este trabajo de proceso, ¿ya?
Por lo mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso, el propósito del ensayo, que siempre es de carácter más bien argumentativo, ¿cierto? Y por lo tanto, expresan ustedes sus opiniones al respecto, ¿ya? Y obviamente, en ese sentido, considerando también las etapas de la planificación, la elaboración y finalmente la revisión y entrega final, ¿ya? Que es lo que estamos haciendo. Bien, respecto a la norma ZAPA, ¿ya? Bueno, dice las citas en el texto y listas de referencias. La lista de referencias en el fondo es lo que ustedes conocen como bibliografía, ¿ya? Constituye una sección destacada en un trabajo científico, de investigación, como ustedes quieran entenderlo. La selección cuidadosa de documentos relevantes es un elemento que da solidez a la exposición teórica del texto. O sea, todo texto, sobre todo de carácter o sea, de carácter argumentativo, pero también los informativos como los informes para que tengan una solidez, para que realmente tengan validez, ¿cierto? También en la forma en que se entrega esa información, es importante que estén respaldados. Ya por ello es que se ocupa este formato de citas, ¿cierto? Y de respaldo de fuente, ¿ya? Entonces, es muy importante para que lo que ustedes van diciendo sea creíble, ¿ya? ¿Qué son las normas APA? Fueron desarrolladas por la Asociación Estadounidense de Psicología, que en inglés sería American Psychological Association, ¿cierto? APA. Psychological, perdón, Psychological Association, ya será la base para desarrollar las referencias bibliográficas en sus trabajos e investigaciones, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Claro, lo importante, como les decía, es de bastante uso frecuente en la universidad este formato de cita, ¿ya? Y por lo mismo, cierto, es importante que ya lo empiecen a desarrollar, ya para que así en la universidad ustedes no tengan problemas y no les pase, quizá van a tener a muchos compañeros que no van a saber ocupar en la universidad en los primeros años, sobre todo porque no siempre hay una alfabetización, por así decirlo, académica, no siempre los profesores universitarios se encargan de que ustedes tengan las herramientas básicas porque muchas veces dan eh, por entendido que ustedes ya saben hacer algunas cosas básicas, ¿ya? Por ejemplo, este tipo de cita, entonces muchas veces los profesores de la universidad no te van a enseñar necesariamente, quizá algunos sí, ojalá así sea, a citar o a redactar de forma académica. Entonces es importante que ya se empiecen a preparar en caso de que tuvieran profesores que simplemente van a dar por entendido que ustedes ya saben hacer esto, ¿ya? Bien, serán la base para desarrollar la referencia bibliográfica en sus trabajos e investigaciones. Entre sus propósitos se encuentra el uso ético de la información, obviamente esta idea de no cometer plagio, ya respetar cierto la propiedad intelectual, cierto, eso siempre importante, ya. Entonces, ¿dónde utilizamos o dónde utilizaremos las normas APA? En este caso, para citar en el texto, ya cuando citemos lo que dice una persona de autoridad frente al tema o cuando citemos datos estadísticos, información en algunas fuentes y sobre todo para citar las fuentes de donde nosotros nos basamos para el trabajo, ya que eso va a la bibliografía, ya o lista de referencia. Bien, cuando las citas son textuales, se debe incluir en la redacción de tu trabajo, o sea, usted tiene que incluirlo en un párrafo, ¿ya? Y para eso están estos formatos que vienen a continuación. Por lo general, ese formato de cita al pie de página, por ejemplo, donde uno pone al pie de página, ¿cierto? Pone, por ejemplo, extraído de la página 115 del libro X, ya de tal autor, eso no es que esté mal, pero te ocupa espacio dentro de tu texto. Por lo mismo se sugiere en realidad que la fuente aparezca citada dentro del párrafo, dentro de tu texto mismo, no como algo aparte. ¿Ya? Por eso, para hacer esa diferencia es que se ocupa APA. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se cita? Ya. Lo primero dice, para una cita literal, algo que ustedes van a tomar textual de un texto, ya sea de internet, de un paper, al futuro, de un texto divulgativo o de un texto de internet o donde sea, ya, o de un PDF, ya tienen que citar, si van a citar literal, tienen que ocupar este formato. Para una cita literal se encierra con comillas el texto citado y entre paréntesis indicar apellido del autor, año de publicación y página de la que se extrajo la cita. Acá nos dan un ejemplo. Ya se está hablando, ¿cierto? Ustedes están desarrollando su argumento y dicen, por consiguiente, y aquí citan lo que dijo o lo que van a extraer textual de un párrafo, los cambios efectuados en la metodología de las clases fueron motivadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que se pone entre comillas es lo que ustedes van a citar, ¿cierto? De lo que dijo el experto o de lo que dice en el texto que ustedes están citando.
Luego entonces dicen, escriben el apellido, ¿cierto? Después de las comillas, escriben el apellido de la persona que escribió ese texto, el año que se presentó o se publicó, por ejemplo, si está en internet, eh, supongamos que ponen ahora, bueno, la fecha, 2020, ya, pero después en la bibliografía tienen que poner, o sea, tienen que poner el año en que efectivamente se publicó, a pesar que lo pongan acá 2020, ¿ya? Y el número de la página en la cual fue, en la página en la cual está esa cita. ¿Ya? Ese es el formato, no es complicado, ya bastante, es simple, pero implica eso, implica entender un poco esta forma de citar. ¿Queda claro eso, no? El apellido entonces de la persona de la cual están citando, el año en que publicó ese artículo o esa información y el número de página en la cual está extraído. Por ejemplo, en Internet no son siempre tantas páginas y a veces en Internet no aparece necesariamente el número de página. Bueno, también hay un formato para citar eso, que vamos a ver ahora. ¿Ya? Otra forma de citar es, por ejemplo, ustedes están hablando, ¿cierto?, en su texto y dicen según tal autor, en este caso según Jimeno, ¿ya? Abren paréntesis, ponen el año en que publicó lo que dijo y la página sobre todo esto para cuando ustedes citan de algún libro o de algún PDF, ¿ya? Y la página a la cual está. Y luego ponen dos puntos y abren comillas, ¿cierto? Y señalan todo lo que dijo esa persona, ¿ya? Hasta acá, ¿va quedando claro esto, no? En realidad les sugiero Sí, estarlo mirando sí, cuando, profesor. cuando vayan citando, o sea, como tenerlo a mano. Cuando cada vez que citen, fijarse, tener el PDF, este PDF, tenerlo a mano para que sigan el ejemplo. Es la forma más fácil de citar. De hecho, cuando estén en la universidad, yo creo que van a tener que hacer lo mismo. Bueno, si es que ya lo llevan practicando un buen tiempo, a lo mejor ya se lo van a saber de memoria, pero mientras no se lo sepan de memoria, les sugiero tener como tipo de ayuda a memoria, tener este apunte, este PDF a mano, cosa de que ustedes miren el ejemplo y digan, ah, se cita así, ¿ya? Bien, hay otras formas de citar, pero esta no es tan frecuente, ¿ya? Dice, al interpretar estos resultados, Robin, ya, esto es como cuando es como para más personas, ¿ya? Por ejemplo, y también es cuando, porque aquí tenemos la cita, ya está Robbins y todo y compañía, por así decirlo, ya el año de publicación, ¿ya? Y al final se pone la página, ¿ya? Pero en realidad yo les sugiero por lo general quedarse con los dos primeros, ¿ya? Con estas dos formas son las más habituales y son las más simples, ¿ya? Así que yo esta vez les voy a pedir citar de la primera forma o de la segunda, cualquiera de las dos está bien. Ya la tercera no se compliquen, pero ténganlo allí, ¿ya? Hay una cuarta forma, ya dice, en el caso de que sean fuentes electrónicas, que no les proporcionen número de páginas. O sea, por ejemplo, cuando ustedes están leyendo de una página de internet, ya que yo creo que va a ser lo más frecuente de dónde van a extraer ustedes la información, ya, ahí se cita de esta forma. Ustedes ponen los apellidos, ¿cierto? Es muy parecido al que vimos de la cita 2. Ustedes ponen los apellidos de las personas que escribieron esa información. Ya en este caso era Basu y Jones. Si es uno, ponen un solo apellido nomás. Si son más de uno, ponen la cantidad de apellidos que sean. El año en que publicó, ¿ya? Y después, ¿cierto? Ustedes comentan, ya qué sé yo, y después abren en comillas, ¿cierto? Lo que dijo esa persona, o lo que dijeron esas personas. Siempre lo que dijeron esas personas o lo que dijo la persona va en comillas, ya lo que dijo el autor. Y como no aparece a lo mejor el número de página, porque como dicen ustedes, como les decía igual, ustedes quizás van a trabajar más de internet, ponen el párrafo en el cual está. Por ejemplo, supongamos que están leyendo desde internet y en el párrafo 3 está la información, y entonces anotan párrafo, lo anotan abreviado, anotan par, ¿ya? En este caso sería párrafo 3, supongamos que sacaron del párrafo 3, ¿ya? Pero ahí van viendo ustedes, ¿ya? Entonces, ojo con esto, yo creo que esta va a ser la que más van a ocupar. Entonces, les repito, el apellido del autor o los autores, ya que escribieron esa página, que escribieron esa información, el año, ¿cierto?, en que fue publicada esa información y el párrafo en el cual está. ¿Ok? ¿Queda claro eso o no? ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Ya? Muy bien. Eh, Eso por lo general cuando son citas breves, o sea, cuando son citas de menos de 40 palabras.
Acá viene la complejidad, ¿ya? Por lo general, cuando son citas así como muy breves como estas de acá, que no superan las 40 palabras, ¿y cómo sé cuántas palabras son? Bueno, no se van a poner a contar una por una. Como ustedes están redactando en Word, ustedes obviamente en Word lo que hacen es tomar, ¿verdad? O sea, seleccionar el texto que están revisando y seleccionan la cantidad de, ven el conteo de palabras. Entonces, si son menos de 40 palabras, ocupan los formatos que hemos revisado recién, ¿ya? Por otro lado, si la cita supera las 40 palabras, ¿ya? Esas sí tienen este formato que vamos a ver ahora. Debe aparecer en un texto independiente, separándola con un espacio y con tabulación distinta sin comillas. Cuando son citas muy extensas, y esto ustedes lo van a ocupar mucho, sobre todo cuando hagan sus tesis en la universidad, quizá y en los informes y en los ensayos, quizás también, pero sobre todo en las tesis, porque ahí uno tiende a citar mucho más extenso. Esas citas de más de 40 palabras van en un párrafo aparte y citadas de esta manera sin comillas, ¿ya? Por ejemplo, acá el tema era la motivación de los estudiantes, entonces ustedes están opinando, dice la motivación en los estudiantes es fundamental, ya, y van a citar lo que dijo, lo que dice en tal texto, ¿ya? Entonces, esa cita no va entre comillas, pero sí se pone en un párrafo aparte y se pone con un espaciado de uno o dos renglones, ¿ya? Eh, pero en el fondo que quede marcado, que quede delimitado, que ustedes, que en el fondo eso se mantiene para que se sepa, en el fondo, que están citando a alguien que no son ustedes, ¿ya? Entonces eso no iría entre comillas, iría así el texto que ustedes citan, el apellido, igual lo otro se mantiene tal cual, el apellido del autor o los autores, el año de publicación y la página. ¿Ya? Lo único que cambia es que va sin comillas el texto que dice el autor y va tabulado de esta forma con un espacio de uno dos, o dos renglones, ¿ya? Eh, para que se distinga que no lo dicen ustedes, sino que lo dijo un experto, por así decirlo. ¿Se entiende eso? Entonces, las citas anteriores eran cuando son menos de 40 palabras y este formato es cuando son más de 40 palabras las que ustedes van a citar textual. ¿Se comprende? Sí, ¿Todos? ¿Todas? ¿Ya? ¿Están seguros? O si no me detengo de nuevo. Miren, lo ideal, chicos, es que puedan ocupar este formato, pero si les complica todavía, no les voy a bajar puntos por eso, ya porque están aprendiendo, pero lo ideal es que lo empiecen a ocupar. Ya lo vamos a empezar a ocupar cada vez que tengamos trabajo escrito, ya cuando que sean escritos, o sea, informes o investigaciones, ya. Así que si se complican ahora, tranquilo, no les voy a bajar puntaje por eso, porque no está en la rúbrica propiamente tal, pero es importante que ojalá lo puedan incorporar, ya, porque les va a servir bastante, ya. Em, bueno, lo demás es exactamente lo mismo. O sea, o sea, cuando son 40 más palabras, igual lo mismo, o sea, tabular con el espacio, ¿cierto? Sin comillas, el apellido del autor, el año. Y por ejemplo, ahí solamente son dos páginas, entonces página 111 a la 112. Ya es lo mismo. Cuando las citas no son textuales, o sea, por ejemplo, que ustedes no quieren citar de manera textual lo que alguien dijo, es decir, ustedes van a hacer un parafraseo, una paráfrasis cuando ustedes explican en sus palabras lo que dijo un autor, se pone de la siguiente manera. Dice, estas corresponden a las alusiones que pueden hacerse a lo manifestado por algún autor sin copiar textualmente su obra, lo que se conoce como parafrasear. Ejemplo, ustedes empiezan a comentar, ¿cierto? En un estudio realizado en la Universidad de Oxford, Wilson, ya, ahí es como cuando ustedes van a parafrasear o explicar en sus palabras lo que dijo un autor, ustedes señalan dónde se dijo es tal cosa en tal estudio, en tal lugar, en tal investigación. Señalan el apellido del autor, siempre el apellido, ¿ya? Em, señalan el año entre paréntesis, ¿ya? Y luego explican, sin poner comillas ni nada, explican lo que en sus palabras, lo que ustedes entendieron de lo que dijo el autor, ¿ya? Eso para cuando ustedes lo expliquen en sus palabras, cuando hagan un parafraseo, ¿ya? Bueno, y lo demás, no sé si es necesario que se compliquen con esto ahora, porque me interesa hasta lo que vimos recién, ¿ya? Porque además dice si el apellido del autor y la fecha de publicación son parte de la oración, no se usa el paréntesis. O sea, en el fondo, cuando ustedes cuando ustedes no citan textual y parafrasean, no tienen que usar paréntesis en este caso, ¿ya? O sea, no tienen que usar comillas, ¿ya? Y el paréntesis para el año tampoco iría acá, ¿ya? Ya, o sea, en el fondo tienen estas dos opciones para parafrasear. Cualquiera de las dos son válidas,
Ya eso es lo que están diciendo ahí. ¿Ya? Bien. Bueno, y lo demás, lo de siempre, que la cita debe seguir las palabras, la ortografía y la puntuación interior de la fuente original. ¿Ya? Inclusive, esto es bien interesante. Si ustedes están citando un texto y ese texto presenta errores, tienen que presentarlo, o sea, tienen que escribirlo tal cual, inclusive aunque esté con errores, ¿ya? Porque si no sería faltar como a lo que, a cómo está escrito el original, ¿ya? Como cualquier error de ortografía, puntuación o gramática de la fuente puede confundir al lector, inserte la palabra SIC en cursiva y entre corchete inmediatamente después del error. O sea, si hay un error, ustedes ponen SIC, ya, pero eso no se compliquen ahora, eso ténganlo para más adelante, ya. Intenten no citar fuentes con errores, ya. Ya, eso respecto a la cita, ya, eso en general, ya. Lo otro son las listas de referencia o como ustedes lo conocen como bibliografía, que son como, ¿verdad?, de donde ustedes trajeron las fuentes. Eso siempre va al final. Una vez que ustedes ya redactaron el ensayo, ponen bibliografía o listas de referencias, como a ustedes les parezca mejor, no hay ningún problema ahí. Proporcionan la información necesaria para identificar y localizar cada fuente. Esto tiene que estar en mucha relación con lo que ustedes citaron, ¿ya? O sea, las citas que ustedes hacen, ustedes todo el detalle de eso está puesto en la lista de referencia. Por eso la lista de referencia, bibliografía, va muy de la mano con la cita, ¿ya? Entonces esos datos te permiten recuperarlo, por así decirlo. O sea, que por ejemplo a quien está leyendo el ensayo, sabe si ustedes ponen la fuente en la bibliografía, la persona puede revisar eso y encontrar esa fuente. Entonces por eso se hace. O sea, como para que otros investigadores, otras personas que leen los textos puedan encontrar lo que ustedes, de dónde sacaron la información. ¿Ya? Siempre esta es la forma en la que se anota la referencia. El autor, el nombre del autor, apellido primero siempre, apellido y nombre, el año de la publicación del texto, el título del texto y los datos de la publicación, así como más específicos. ¿Ya? Eso no se compliquen ahora. Ya, a ver. Claro, siempre la bibliografía tiene que ir en orden alfabético, ya independiente que ustedes lo hayan citado primero o después. Por ejemplo, claro, siempre el apellido del autor es lo que va primero, después el nombre. Entonces, ustedes van citando por nombre, perdón, por el orden alfabético de los apellidos de las citas que ocuparon, de la gente que ocuparon. ¿Ya? Ejemplo, miren acá. Tenemos acá, claro, cuando es un solo autor, tenemos el apellido Espinosa, del nombre a veces ni siquiera es importante, así que se pone coma en vez de su nombre, y el año de la publicación, ¿ya? Esas son las más comunes, ¿ya? Pero por lo general una cita completa es así como está acá. Por ejemplo, aquí son varios autores, por eso Elizondo, García, Guzmán, ¿ya? Generalmente el nombre no se anota solamente el apellido. Por ejemplo, Elizondo, coma R, porque R punto, porque no interesa cómo se llamaba, sino el apellido, y ahí aquí el de todos los autores de ese texto, ¿ya? Después va entre paréntesis el año en que se publicó, después punto seguido, el nombre del texto, cómo se llama el texto o la página, ¿ya? O sea, perdón, por ejemplo, el texto o cómo se llama la información que ustedes trajeron, y después anotan dónde estaba. Por ejemplo, acá en Medicina Universitaria el libro, pero puede ser una página de internet, ¿ya? Ya hay el número de páginas del libro, ya para que vean esos ejemplos. Em, Cuando son libros, ahí tenemos ejemplos cuando citan de libros, ya que no sé si no creo que ocupen libros ustedes esta vez, así que cuando son capítulos de libro, ahí tenemos otro ejemplo. El apellido, lo mismo, el apellido inicial del nombre del autor y del capítulo. Ya siguiendo, acá tenemos los ejemplos, ya a un lado. Artículos de revista, yo creo que acá sí pueden encontrar información. Capaz que acá sí ustedes ocupan esta vez, ya que va lo mismo. El apellido, inicial nombre del autor, el año de la publicación, el título del artículo o el nombre de la revista. Y el nombre de la revista, el volumen, ya, pero eso no se complica en tanto, eso ocúpelo más para la universidad, ya, lo mismo de lo de la tesis, ya, y acá se encuentra material o documento en línea, este me interesa que sí lo vean, ya, para documentos en línea, porque lo más probable es que ustedes revisen fuente online, ¿cierto? En internet, anotan apellido, siempre el apellido primero, la inicial del nombre del autor o de los autores, como acá, ¿cierto? El año de publicación, el título del documento, letra cursiva,
el título, cómo se llama el documento, va en cursiva y ponen recuperado. O sea, de la página se pone recuperado de y citan la página. Por ejemplo, nationalfamilies.org, ¿ya? Sería como la página que se extrajo, ¿ya? Acá no pusieron el apellido de los autores porque a lo mejor no aparecía. Si no le aparece quien escribió el texto, no importa. De alguna manera omiten esta parte del apellido y los autores y parten desde, en este caso, los autores no aparecían, pero aparecía que eran National Families in Action, ¿cierto? Ese era el nombre como genérico, ¿ya? Entonces no pusieron los autores, sino pusieron eso. Y el año de la publicación, 2001, el nombre del documento se llamaba Guide to Drugs and the Brain, ¿cierto? Una guía de drogas y del cerebro, ¿cierto? Para la droga del cerebro, ¿ya? Y entonces después ponen recuperado, ¿cierto? De la página que se recuperó, ¿ya? Eso principalmente, eso es. No les tengan miedo a esto de la cita en norma APA, pero sí que puede complicarle a algunos si es que nunca la han usado, ¿ya? Pero como hay en grupo, yo creo que el mismo grupo se pueden ir ayudando, o me pueden preguntar a mí igual, pero tengan a mano este documento cuando citen. Esos chicos, para la parte de las citas, no sé si tienen alguna duda. ¿Les quedó claro o tienen dudas? ¿Quedó más claro, no? Sí, quedó más claro, pero yo creo que igual va a influir cuando lo empecemos a poner como en práctica de aquí en adelante, Ujú, por si de repente nos confundimos entre una cosa y la otra, porque igual la idea no es que estemos recurriendo siempre a cómo se hace, sino que lo empecemos como a memorizar. ujú. Sí, pero miren, yo creo que hasta los escritores expertos, hasta la gente que ya trabaja en la universidad, qué sé yo creo que igual porque esto se va actualizando, va a cambiar. Este, si no me equivoco, es del 2010, qué sé yo, pero año a año se va actualizando y hay nuevos cambios. No varía tanto en la mayoría de los casos, pero igual siempre es importante como, por eso quizás lo que ustedes se memoricen ahora pueda tener algunos cambios el año siguiente y vayan a tener que siempre ir al manual actual. Ya, y eso siempre las universidades lo tienen. ¿Ya? Pero lo importante en el fondo es que se queden con la idea general, intenten hacerlo lo mejor que puedan, ¿ya? Cosa que después, cuando tengan que leer un manual, ya sepan cómo leer ese manual y sepan cómo citar, ¿ya? Eso, en general, ya ese material ya lo tienen, lo pueden revisar. Ahora voy a pasar la lista muy rápido y luego los voy a derivar a los grupos y voy a revisar cómo va cada grupo, los que alcancen, ¿ya? ¿Qué tal? Profesor, Cuéntenme, ¿cómo eh, van? ¿Avanzaron con todo? sí, en ¿Tienen, teoría ya habíamos terminado. ¿Tienen alguna duda, algo que los pueda ayudar? ¿O voy a otro grupo? ¿O están ok entonces? Sí, o sea, no sé si Jaramillo tienes a mano el trabajo para que el profesor vea como el cambio, quizás la conclusión, porque los detalles de ortografía los corregimos. Súper, ya. Muy bien, muy bien. Jaramillo, O si quieren, paso en un rato más. ¿Ya? mejor para que Ya, los otros grupos igual no se atrasen. perfecto. Ok, ok, no hay problema. Ya, nos vemos. Voy a ir al Ya. grupo de acá. ¿Y dónde se hace eso? Es que estoy desde el compu y no sé cómo Pero hacer. ninguno tiene para compartir pantalla. ¡Ahí está! Ok, Ya, muy bien, muy bien. me dice host, disable, participant, screen, chatting. Mm, que no está habilitado para compartir pantalla. Pero si lo habilité porque está desde el celular a lo mejor. ¿No estoy desde el computador? Ay, qué raro. Eh, Debería poder. ¿Y los demás no lo tienen en el trabajo? Mm, lo estaba terminando yo. Se lo puedo mandar por correo. Ya. Sí, o léame lo que lleva la primera parte. Y la escucho, a ver. Cómo está el Ya. título, la introducción. A ver. Del ensayo, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Nuestro ensayo es de las noticias falsas. Ok, ¿cómo se titula? Un peligro, un peligroso anzuelo. Ya, El ok. Internet es una red global de redes informáticas cuyo propósito es permitir que todos sus usuarios intercambien información con total libertad. Sin embargo, también está lleno de cosas malas, tales como son las noticias falsas o fake news. Pero, ¿qué son las noticias falsas y por qué es importante que las evitemos?
Eh, Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos a la vez y han facilitado la difusión de las noticias falsas o fake news. Normalmente actúan con la finalidad de difundir información en presentaciones como noticias, medios escritos, radios, televisiones y redes sociales. No obstante, la información que otorgan resulta ser errónea y o engañosa. El propósito de publicar estos documentos es manipular decisiones personales, desacreditar o potenciar instituciones, entidades o individuos, u obtener beneficios económicos o políticos. Al tergiversar hechos verdaderos se considera una amenaza para la credibilidad de los medios serios y los periodistas profesionales, así como un desafío para el público. Yo escucho que está súper, está bien. Hasta ahora va súper. ¿Y la conclusión? Porque los argumentos están bien igual, ¿o no? Sí, ahí puse unos ejemplos, una cita de un periodista ¿Ya? Acuérdense de después de del citar CIP. con el formato. ¿Ya? ¿Sí? Los ejemplos, ahí ¿Mm? puse como, o sea, pusimos como, entonces, ¿cómo podemos evitar la fake news? Y pusimos así como pasos a seguir. Ujú. Si quieres se lo leo o le leo la conclusión. Sí, a ver, lea esa parte, a ver. Ya. Entonces, ¿cómo podemos evitar las fake news? Lo más importante es leer la información con una mirada crítica, sabiendo que no todo lo que se publica en Internet es real. Antes de publicar o compartir una información, asegúrese de que sea verdad y reflexione sobre las consecuencias que podría tener. Sospeche de los grandes títulos y las letras mayúsculas. Estos son los tipos de encabezado diseñados para abordar y generar La emociones. la única duda que me surge es que ese párrafo está muy descriptivo, muy de texto expositivo, y lo que debe predominar es la opinión. ¿Cómo podemos hacer para que ese párrafo expositivo, que no está mal, pero para que tome un aire, por así decirlo, más de argumentación? Mm, Quizá habría que plantear una pregunta al final del párrafo o al principio. ¿Cuál sería eso? ¿Qué Pero ahí pregunta? pues, ¿Sí? ¿cómo podemos evitar las fake news? Ya, pero esa pregunta es una pregunta muy expositiva, muy informativa, ¿ya? Porque eso te va a dar como instrucciones y de hecho por eso te sale un párrafo expositivo porque la pregunta es positiva, ¿ya? Entonces tiene que ser pregunta, pero una pregunta que abra más la argumentación, ¿ya? Em, Podrían empezar de otra forma a ver ese párrafo. Em, a ver, ¿cómo lo cambiamos para que sea más argumentativo? Mm, Em, no se me ocurre. ¿Y los compañeros? A ver, podría ser, ¿te has preguntado cómo funcionan las noticias falsas o has detectado alguna vez, te has percatado de la existencia de noticias falsas? No sé, algo así podría ser. Ah, claro. Sí, podría ser como... eh, ¿crees, o podría ser como al final después de ese párrafo, podría ser, ahora podría ser como, ahora que ya conoces cómo funcionan las fake news, eh, ¿has visto alguna vez? ¿Te has encontrado con alguna de ellas alguna vez? No sé, una cosa así. Podría ser, no sé, se me ocurre que podría ser así. Nicolás escribió, dice, ah, ok. Ah, ok, también Nicolás, sí puede ser, no es malo. Sí, está bien, muy bien. Que puedo escribir por el chat, muy bien. Em, Sí, o sea, eso podría ser, po. O sea, ser como que el lector se cuestione un poco después, porque a lo mejor no sabía detectar las fake news, así que igual les sirve el párrafo expositivo, pero la idea es que después lo dejen pensando, que lo dejen reflexionando si efectivamente ha visto fake news o no y cómo lo va a hacer ahora para manejar eso. Entonces podrían preguntarle, ahora que conoces en qué consiste la fake news, te has topado, te has encontrado con alguna de ellas alguna vez? Eh, y después, ¿y qué harás? ¿Y qué harás para no caer en una de ellas? No sé, eso está como pregunta, yo creo que quedaría súper bien ahí. ¿La anotaron? Sí, sí, ahí ya lo cambié. Ya, súper. Ya agreguen esas dos, ¿ya? Muy bien, eso, voy a ir a otro grupo, pero van bien. Bien, chicos, nos vemos, Ya. cuídense, chao. Este es el Chao. grupo, ok, voy a ir al grupo de acá, a ver.
Deme un segundo. ¿Por allí, Fernanda? ¿O no está? Fernanda, me parece que no Sí, está. profe, aquí Ajá, ahí está, ahí estoy. está. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va con el trabajo? Más o menos, profe. ¿Qué le pasó? A ver, cuéntame. No, estoy un poco desanimada nomás, pero Sí. Ya. Una pregunta de la actividad. Ok, ¿sí? La otra vez le había preguntado por el tema este del texto descriptivo y usted me había dicho que yo tratase el texto descriptivo y respondiera a las preguntas a través del texto. Ajá, sí, sí, sí. Sí, yo hice el texto descriptivo e hice eso, no la respondí de forma así como, por ejemplo, uno o dos, sino que la respondí de esa manera. Ah, o sea, hizo un texto general y con todas respondió todas las preguntas. Claro, es que así la otra vez le había preguntado acerca de eso. Mm, No sé si estará Ah, bien el texto. o sea, si lo hizo así y en el fondo responde a las preguntas, no hay ningún problema. Pero lo importante es que las preguntas estén respondidas. O sea, como a ver, que en el fondo a lo largo del texto haya respondido a las preguntas. Claro, Ujú. quizás no diga textualmente así como tanto, 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 pero se infiere que están respondidas las preguntas. Ya, voy a tenerlo presente, voy a acordarme de eso, ¿ok? Ya, sí, sí, Sí. ya ningún problema. Y respecto al ensayo, ¿qué tal van? No, vamos bien. A ver, ¿puedo compartir Sí, sí, pantalla sí, para sí, mostrarle que sí, sí, a ver, está habilitado. dice el anfitrión inhabilitó la función? No sé si está habilitado, es que no sé por qué a veces pasa eso, pero yo tengo habilitada la función. Jo, ¿puedes compartir pantalla tú? Hola, Vicky. Es que a mí no me... Yo Yo el puedo, yo Zoom lo tengo en el celu. Yo Ahí comparto. la Vicky lo va a hacer. Ok, Y ahí ya funciona. ya, súper. Sí, ahí sí. Ya, ensayo sobre las redes sociales, ok. Las redes sociales, aplicaciones peligrosas para nuestra salud mental. Mm, Ya, el título no está mal, está bastante bien, pero las redes sociales, aplicaciones peligrosas para nuestra salud mental, sí o no. Sí, sí, igual, dejémoslo, está bien. Sí, parece bien. Es que hubiese puesto a lo mejor más explícito algunas cosas, pero está bien el título igual. Porque en el fondo igual deja, es que es como, claro, deja abierta la pregunta, claro, si es que están de acuerdo o en desacuerdo con esa pregunta, si es que son peligrosas o no, así que igual estaría bien. Lo único que sí que, claro, que a veces es mejor como que, pero igual es válido, que la postura quede clara desde el principio. O sea, por ejemplo, ahí, al leer el título, uno no podría saber cuál es su postura al respecto todavía. O sea, pero eso no es que esté mal. Si después se desarrolla, igual está bien. ¿Ya? Bien, ¿y lo leen ustedes o lo leo yo? ¿Lo podría leer usted, por Ya. favor? Dice, en la actualidad el uso de redes sociales y la tecnología ha logrado facilitarnos muchas de nuestras tareas cotidianas, tanto como un mejor acceso a la información y la existencia de una mayor divulgación de noticias, opiniones, ideas, movimientos sociales, entre otros aspectos, además de otorgar facilidad a los procesos intercomunicacionales a lo largo del mundo. Al igual que todos estos beneficios que nos entregan en nuestro diario vivir, el uso de medios sociales también nos ha traído consecuencias en nuestra salud física y mental. Ya, muy bien. Y ahí las preguntas están muy bien, igual esto ya lo habíamos visto, me parece. ¿Alguna vez has sentido ansiedad al publicar algo en redes sociales? ¿Te importan los números de me gusta y los seguidores que recibes? Están muy buenas las preguntas. ¿Crees verdaderamente lo que demuestras en Internet? El propósito de este ensayo es exponer y plantear al lector la problemática de impacto que generan las redes sociales sobre nuestra salud mental, demostrándolo mediante estudios realizados por profesionales de la salud. Además, daremos a conocer nuestras sugerencias y conclusiones sobre el tema abordado. Está súper bien, la introducción está excelente. Solamente acuérdense de dejar espacio entre el título y el primer párrafo, y entre los párrafos también hay que dejar un espacio. ¿Ya? Sabemos que el término de red social ha estado muy presente en nuestras vidas, eh, pero la pregunta que nos planteamos es, ¿qué significa este concepto?
¿Qué realmente se quiere decir cuando empleamos el término red social? Estas aplicaciones corresponden a estructuras formadas en Internet, las cuales lo conforman personas y organizaciones que se relacionan entre sí, permitiendo la unión de usuarios que sin ningún tipo de jerarquía ni limitación física de por medio, además de una circulación más rápida de la información a nivel mundial. Aunque este concepto es mencionado con frecuencia actualmente, la idea, sin embargo, es mucho más antigua. En la sociología, por ejemplo, el concepto de red social se utiliza para analizar la interacción entre individuos, grupos, organizaciones o hasta sociedades enteras desde el final del siglo XIX. Súper bien, citar en APA, ya muy bien, muy bien, muy bien. Súper, sí, van bien, después agregan eso más ese detalle, ¿ya? Con esta concepción que se nos presenta sobre estas plataformas digitales, podemos afirmar que los principales objetivos de ellas son promover la comunicación y el intercambio de información entre las personas, entre personas. Por otra parte, cuando hablamos sobre salud mental nos referimos a un estado completo. Ya, está muy bien, lo demás lo citan, ya, súper, súper, muy bien, muy bien. ¿Ya? Pero ¿cómo están relacionados estos dos conceptos entre sí y por qué lo están? Nuestra postura frente a estos tópicos es que la utilización de redes sociales puede afectar negativamente la salud mental de las personas que se exponen a estas, y a continuación les presentaremos nuestras razones y argumentos acerca del por qué esta actitud. Está súper bien, muy bien. Ah, ok, 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 ok. Van bien, hasta lo que acabo de leer van súper bien, van excelente. Bien niñas, van súper. Sí, yo en realidad no le haría ningún cambio, van muy bien en la redacción, en las preguntas, en todo. ¿Ya? Después una buena conclusión y los argumentos que planteé. ¿Ya? Pero eso, las felicito, muy buen trabajo. Yo creo que ahora ya nos pasamos como 5 minutos, así que voy a volver a la sala general. ¿Ya? Nos vemos, Ya. Gracias. nos vemos. De nada, no he podido visitar. ¿Ya? Así que, pero confío en que vayan avanzando. No sé si hay algún grupo que tenga dudas y que quiera que revise algo en particular o en general cómo van. Yo vi que iban bastante bien la gran mayoría. Hay algunos que están, bueno, la mayoría va súper bien, pero hay algunos que están más atrasados que otros, sí. ¿Ya? ¿Alguna duda de algún grupo o alguien que esté trabajando individualmente? Profe, nosotros tenemos dudas en la pregunta 3 y 4. O sea, a Ujú. grandes rasgos, ¿cómo podríamos responderla? No me la sé de memoria. ¿Cuál era la pregunta Eh, 3? A ver. Dice, ¿quién crees que es el destinatario preferente de este estudio? Apoya tu hipótesis en la información sobre la fuente y el contexto que revisaste en las páginas 162 y Ujú. 163. ¿A quién creen que va destinado los estudios que revisamos de los... Ah, ya, ok, Maite, lo veo en presente, sí. ¿A quién creen que va destinado este tipo de estudios? ¿Quiénes creen que son los destinatarios ideales, por así decirlo? ¿Quiénes O serán? sea, nosotros pensábamos que podría ser las generaciones que más utilizan las redes sociales por una forma de concientización que somos muy dependientes de ellas. Ujú. Sí, yo creo que, de hecho, en general sí. Puede ser en realidad em, cualquier persona que busque informarse de los hábitos de consumo, ¿ya? Pero específicamente, claro, esas generaciones más jóvenes, pero podrían, igual si nombres las 4 generaciones, igual es válido, ¿ya? Porque las 4 generaciones mencionadas allí pueden interesarse por saber más sobre sus intereses, su hábito. Así que eso igual es válido. Cualquiera de las dos estaría bien, ¿ya? Dependiendo cómo la fundamente nomás, pero son válidas igual como respuesta. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿O era solamente Y esa? la 4 que ¿Ya? dice, ¿qué intereses, conocimientos y contexto sociocultural comparten el emisor y el destinatario del texto? Ujú. ¿Ya? Y así, bueno, ahí eso va muy de la mano con lo que ustedes cojan como destinatario del texto, pero en el fondo son estas generaciones, ¿ya? En el fondo, como se están hablando de 4 generaciones ahí, los destinatarios ideales serían las personas que pertenecen a esas generaciones, ¿ya? Por lo mismo que comparten, bueno, comparten los rasgos generacionales, ¿ya? Sin embargo, puede que muchas personas no se sientan identificadas con lo que se dice acerca de sus generaciones, puedan sentir a lo mejor que no encajan dentro de ese perfil, ¿ya? Por la misma razón, a lo mejor pueden haber esos choques culturales o generacionales. Sin embargo, porque se responden muchos estereotipos igual, un poco de lo que se espera de ciertos grupos, pero pese a eso, el lector igual, al menos ya sea que esté a favor de que eso es así o esté un poco en contra y crea que no se siente tan identificado, de todas maneras hay una relación ahí, ya o sea, hay una relación entre los grupos a los que pertenecen.
¿ya? Eso podría ser un poco como la respuesta para orientarse hacia allá. ¿Sí? ¿O no? Sí, entiendo mejor. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya no hemos pasado como 10 minutos, así que lo siento mucho. ¿Ya? Miren, si es que hay algún grupo, que el tema es que también tengo muy poco tiempo, entonces si me empiezan todo a enviar como avance, no voy a poder revisarlo, no voy a alcanzar, ¿ya? Pero solamente si es que hay algún grupo que de verdad tenga muchas dudas, bueno, además que les queda el espacio de retroalimentación con Cristian, sugiero plantearle a él igual dudas que tengan de la escritura de ensayo en caso de que necesiten mejorar alguna parte, ¿ya? Porque ya no vamos a tener más espacio en clase, ¿ya? Así que ánimo, pero yo lo que he visto los trabajos iban bastante bien, así que yo creo que les va a ir bien. De todas maneras, no se sienten tan seguros todavía, me pueden escribir y me envían algún avance y yo rápidamente le echo un vistazo antes que entreguen el viernes la parte final, ¿ya? Eso, entonces acuérdense que el trabajo final se sube al Classroom, donde está la tarea, ¿ya? En un Word las preguntas resueltas y en el otro Word el ensayo, ¿ya? Y acuérdense de intentar lo más posible de ocupar las normas APA, si es que todavía les complica, bueno, intenten hacerlo y ahí vamos viendo, pero ojalá lo puedan hacer. Eso, ya cuídense mucho, que les vaya muy bien y espero que sea un buen trabajo, ya, pero hasta ahora los felicito en general porque han trabajado bastante bien. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, profe, gracias. Estén bien, igual. Chao, Chao, chao. profe. Chao, Chao, profesor. profe. Igual, chao, que estén muy bien. Chao, profesor. Que estén muy bien. Chao.